Bueno, muchas gracias, Verónica. Ante todo, bueno, bienvenidos a todos los que están escuchando y quería agradecer a Biodental por este espacio para poder compartir e intercambiar opiniones, experiencias y conocimientos y que en esta época de cuarentena nos ha beneficiado a todos porque es una manera también de seguir con la profesión y después de esto ser mejores profesionales a partir de los conocimientos que hemos adquirido. Bien, esta charla, esta conferencia, la decidí enfocarla desde otro punto de vista, porque la interpretación radiográfica tiene tres objetivos, ¿sí? Un objetivo es identificar lo anormal de lo anormal. En el caso de que haya alguna anormalidad, conocer la naturaleza y extensión de la lesión y también poder contribuir al diagnóstico diferencial de las lesiones. Eso sería la definición de lo que es la interpretación radiográfica. Pero todo esto, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con la eficacia. ¿Con la eficacia de qué? La eficacia de las herramientas diagnósticas que nosotros utilizamos. En la actualidad, gracias al potente poder de cálculo de los ordenadores, hay infinidad de utilidades de lo que es las aplicaciones del ordenador tanto sea al diagnóstico como al tratamiento. Entonces, ¿qué es eficacia? Eficacia es la capacidad de una prueba específica para obtener información deseada de la información deseada. Y tiene dos características. Esto, digamos, la eficacia del equipamiento. La eficacia con respecto a las pruebas diagnósticas es otra cosa. ¿Y qué significa? Que sea efectiva, que se produzca el efecto deseado y que sea eficiente, que es la capacidad que tiene para realizar determinada función. Y voy a estructurar esta charla desde el punto de vista de la eficacia en las herramientas diagnósticas. ¿Y cómo se categorizan? Se categorizan en 6 niveles. El primer nivel es la eficacia técnica. La eficacia técnica tiene que ver con la calidad radiográfica. Y esto está relacionado con los físicos que crearon el equipo y le dan todas esas propiedades al equipamiento, no solamente a lo que es el CONBIN, sino a todas las herramientas que nosotros utilizamos, que nos dan la resolución espacial, la resolución de contraste, el ruido, el artefacto, el moteado cuántico, los cuales nosotros, el profesional no interviene en ellos, sin embargo, los utiliza. Y tiene que tener conocimiento de estas bases físicas. Después tenemos el nivel 2, que es la precisión diagnóstica, que es la que tiene que ver con el radiólogo que realiza el informe, ¿sí? Es la capacidad de un sistema radiográfico de poder diferenciar lo anormal de lo anormal. Y es una propiedad esencial en el diagnóstico. De hecho, cuando di la definición de lo que es la interpretación radiográfica, fue una de las primeras premisas. El nivel 3 es el pensamiento diagnóstico, y es el profesional que recibe esa imagen, que él tiene la información clínica y radiográfica de nuestro paciente, cómo afecta a él en su tratamiento o en su diagnóstico, que sería el nivel 3 de la eficacia. Luego tenemos el nivel 4, que es la eficacia terapéutica, que hoy en la actualidad está tan de moda. En realidad digo de moda porque es una herramienta nueva en la cual nosotros cambiamos la terapéutica a raíz de lo que es la precisión diagnóstica, ¿sí? A raíz de lo que es el diagnóstico presuntivo que tuvimos y la información diagnóstica que se tiene. Y acá es donde intervienen lo que sería la programación de los tratamientos. El nivel 5 es el resultado del paciente. ¿En qué se beneficia el paciente de esta terapéutica que no lo hubiera obtenido con otra terapéutica? Por ejemplo, en este caso es muy claro el beneficio que se obtiene el paciente en cuanto a dosis de radiación, que la dosis del CONBIN es muy inferior al múltiple slice, y para la parte odontológica a nosotros nos es absolutamente útil y es la mejor calidad que podemos obtener para observar las estructuras óseas. Y por último, el nivel 6, en el cual los odontólogos generales no estamos tan implicados, pero sí va hacia el costo-beneficio para la población. ¿Por qué las políticas de salud tendrían que invertir en este sistema? ¿Cuál es el beneficio que trae para la salud
de la población en general. Bien, voy a ir desarrollando cada uno de estos ítems, pero en algunos voy a poner más hincapié que en otros. Y vamos a empezar con la eficacia técnica, que son los aspectos técnicos de la tomografía de Combin. Bien. La tomografía de Combin es una tecnología que permite una rápida adquisición y representación volumétrica de un conjunto de datos con exactitud y precisión de las estructuras anatómicas que la componen. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, a partir de una tomografía, podemos obtener el volumen de nuestro paciente en el ordenador y poder manipularlo en los 3 planos del espacio con precisión de 1 a 1. Es decir, lo que medimos en la computadora es exactamente lo mismo que mide el paciente. ¿Y cómo se forma esta imagen? Esta imagen, los equipos son exactamente igual que los equipos panorámicos. La única diferencia es que en el equipo panorámico la imagen se obtiene a partir de un doble diafragma de ranura. Sin embargo, aquí es un cono de rotación que rota alrededor del paciente, que es estrecho en un lado y es amplio en el otro, donde hay un receptor de la imagen que es plano, por eso se denomina flat panel, y hace un giro alrededor del paciente y se puede obtener la imagen volumétrica a través de un algoritmo matemático que hace la reconstrucción. La emisión puede ser emisión continua o emisión pulsada, depende del equipamiento. Es mejor los que tienen emisión pulsada porque es menos dosis para el paciente. Y la cabeza del paciente permanece inmóvil mientras se produce esta rotación. El mecanismo es exactamente igual que la radiografía panorámica, es un solo giro. Bien, entonces acá tenemos la tomografía, un equipo de tomografía, y tradicionalmente nosotros utilizábamos esta información para hacer diagnóstico radiográfico, ¿sí? Para saber la naturaleza y extensión de las lesiones, para saber si era normal o anormal. Sin embargo, con el descubrimiento del Combin, o sea, el diseño del Combin, ¿qué es lo que se logró? Se logra que se pueda hacer una planificación virtual de los pacientes, o sea, también podemos hacer tratamiento de los pacientes, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos diferentes software. Este software acá nos permite calcular la permeabilidad de la vía aérea, este es para hacer guías quirúrgicas y este es para planificar las placas neuromio-relajantes. Y a partir de esta planificación se puede realizar el tratamiento correspondiente. Y todo a partir de la tomografía de Combin. Bien. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia que hace a que yo pueda usarlo en el diagnóstico, pueda usarlo en el tratamiento o pueda hacer la planificación? Y acá tenemos 3 categorías de software. Tenemos el software de adquisición, que es el que se maneja en la columna del equipo y es el que me va a dar los datos de la reconstrucción primaria. El software de reconstrucción, que es para alguna finalidad específica, que normalmente es los software que vienen nativos de cada equipo, y el software de planificación, a través del cual yo puedo realizar la guía quirúrgica, puedo realizar mi cirugía ortognática o puedo hacer mi placa neuromio-relajante. Bien, entonces, ¿en dónde interfiere cada uno de esos software? Bien, el software de adquisición lo manejamos los técnicos radiólogos o el profesional radiólogo que hace la adquisición de la imagen. Y esto tiene que ver con lo que el profesional indicó en su orden radiográfica. Por eso es muy importante, cuando realizamos una orden radiográfica, determinar cuál es nuestro diagnóstico presuntivo y detallar lo más posible qué es lo que esperamos de esa imagen. Después tenemos el software de reconstrucción, que sería, la adquisición sería la primaria, en la cual el profesional que indicó la radiografía no interviene. Sin embargo, el profesional que hace la radiografía toma datos de esa orden para poder colocar los parámetros necesarios para realizar la toma. El software de reconstrucción, que sería el de diagnóstico, son los software que vienen con los CD que les entregan a los profesionales o que mandan online, en los cuales nosotros podemos hacer la reconstrucción primaria de la imagen y generalmente están diseñados para implantología, que es para lo que surgió esta técnica. Y ahí es el software de reconstrucción.
Hasta acá es lo que nos trae el paciente. Bien. Ahora, si nosotros queremos hacer planificación o tratamiento, necesitamos los datos DICOM que se obtuvieron del equipo. Que si nosotros vamos a hacer eso, tenemos que necesariamente colocarlos, a pesar de que en los CD vienen los datos DICOM, a veces hay que, los profesionales que no están muy cancheros en el uso de los CD, hay que saber ir a buscarlos. En cambio, si uno en la orden pone, por favor, datos DICOM, nosotros sabemos que los enviamos aparte y ustedes son perfectamente identificables porque la extensión es DCM o DICOM también, o DICOM-DIR. Entonces, a partir de la reconstrucción terciaria, yo puedo hacer mi planificación o el tratamiento del paciente. La única salvedad es que para estos software que no vienen con el equipo, que se compran aparte, necesito los datos DICOM que yo tuve que haber indicado en la orden radiológica. Bien, entonces el software de adquisición, de acuerdo a los diferentes software, los diferentes equipos, tenemos tipos de equipo, posición del paciente, ángulo de rotación, número de fotogramas, áreas a estudiar o FOB, resolución, y acá puse un subíndice que serían los artefactos. Todos estos factores que tienen que ver con el software de adquisición, el software de reconstrucción primaria, nos va a determinar la calidad de la imagen, la dosis y la interpretación. Porque no es lo mismo pedir una tomografía para una cirugía ortognática que si yo quiero identificar un conducto accesorio de un molar. Para eso voy a necesitar mayor resolución y los parámetros de adquisición van a ser diferentes. Entonces, para poder prescribir, realizar e interpretar, debemos conocer perfectamente la calidad de la imagen, la dosis y la interpretación. Bien, ¿y qué tipos de equipo hay? Tenemos equipos que son tomógrafos, que solamente realizan tomografías. Tenemos equipos que pueden ser tomógrafos híbridos, que son tomógrafos, hacen panorámicas, y si tienen un brazo también hacen teleradiografía, mentonazo o frontonazo. A este equipo se llama híbrido. O tenemos equipos que hay para aplicaciones médicas en el cual el paciente está acostado, ¿sí? Que se puede hacer tomografía de rodilla, de mano, de pie. El problema de este equipo es que el paciente está acostado, y cuando el paciente está acostado cambia la relación maxilomandibular del paciente. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber con qué tipo de equipo fue realizado mi tomografía, la tomografía que tengo en el consultorio. Si voy a hacer planificación o terapéutica. Después también, de acuerdo a la posición del paciente, puede estar sentado, puede estar parado o puede estar acostado. Y también el ángulo de rotación. Algunos equipos tienen 180 y otros tienen 360. Y esto es lo que me va a dar la caracterización radiológica bidimensional. Las imágenes 2D, ¿cómo se obtienen? Se obtienen de acuerdo a la atenuación del rayo. Esta flecha que está acá indica la dirección del rayo, y esto que vemos acá, ¿ven? Si yo hago incidir un rayo, la radiación va a ser atenuada en esta zona por dos objetos. Por lo tanto, acá voy a tener mayor atenuación que en este sector y que en este. Sin embargo, esto es lo que hace la caracterización radiológica bidimensional, y eso es a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados, que es con la que obtenemos las imágenes periapicales tradicionales, todo lo que sea imágenes 2D, radiografías panorámicas, teleradiografías. Bien. El mismo principio lo utiliza el tomógrafo. Nada más que hace estas imágenes y hace rotaciones, ¿sí?, alrededor del objeto, del paciente, y se producen múltiples imágenes con diferentes angulaciones, ¿sí? A estas imágenes se denomina fotogramas. Y así podemos ver que estas serían las imágenes puras que se obtiene el tomógrafo de COMBIN del paciente. Observen que son como si fueran teleradiografías, ¿sí?, o una posterior anterior. Son múltiples imágenes, ¿sí?, en diferentes angulaciones. Esta se obtiene en 0, esta en 45, esta en 90, y esto sería el número de fotogramas. A mayor número de fotogramas también tenemos mejor calidad de la imagen. Eso es lo que hace la diferencia entre el High Definition
una de las diferencias entre el high definition y el low definition, el número de fotogramas. ¿Sí? Entonces, esto sería la caracterización radiológica, y a partir del número de fotogramas y del ángulo de rotación, el equipo realiza la caracterización completa del paciente, en la cual, a través de un algoritmo matemático, se produce esta imagen, ¿sí? Que es el volumen 3D de nuestro paciente dentro del ordenador. ¿Mm? Esto, como ya les expliqué anteriormente, se debe al potente poder de cálculo de los ordenadores, que en segundos realizan cálculos matemáticos que hacen a este volumen de la imagen. Bien, hasta acá vimos lo que es la eficacia técnica. Y ahora vamos a ver lo que es la eficacia en la precisión diagnóstica, ¿sí? Es la capacidad del sistema para poder diferenciar lo anormal de lo anormal. Bien. Seguramente todos los que me están escuchando son odontólogos, y yo quiero que ustedes presten atención a esta imagen. Este paciente concurrió a hacerse una radiografía panorámica porque él tenía una fístula en el surco mentoniano. Bueno, cuando nosotros vemos esta radiografía, vemos que acá hay una zona radiolúcida, la pieza dentaria está desplazada, se realizó el informe, y esta imagen, después, sí, como característica que podemos observar en esta imagen, podemos observar que tiene piezas dentarias ausentes, que tiene una filtración marginal, que tiene 2 pernos, ¿no? Que tiene caries penetrante por aquí, acá también. Una radiografía que para nosotros, o sea, no encontramos nada más allá. Este paciente volvió porque al cabo de un tiempo tenía problemas con estos pernos que ustedes ven acá, y el profesional había indicado que le realizáramos tomografía para ver el hueso disponible, la morfología dentaria y ósea para poder colocar los implantes. Y con sorpresa, cuando realizamos esta tomografía, nos encontramos que este paciente no tenía uno, tenía 2 piezas supernumerarias. Una, ustedes fíjense que está acá en el corte 29 y 30, por lingual, por palatino de la pieza 11, y la otra pieza supernumeraria por palatino de la pieza 21. Y todos van a querer volver atrás, van a querer ver la radiografía, que es lo que pasa cuando hago esta presentación presencial, y realmente yo en esta área no veo ninguna pieza supernumeraria. Yo no le pude haber hecho nunca este diagnóstico al paciente que tenía 2 piezas supernumerarias, porque realmente en esta imagen, que está perfectamente tomada de técnica, o sea, no tiene ningún error técnico, no se ve, no se ve. Y tampoco era la indicación. Se hubiera sido un hallazgo si en el caso que se viera, pero no se ve. Y volvemos acá y sin embargo las piezas están presentes y no se ven. Bien. Y la pregunta que ocurre, ¿por qué ocurrió esto? Y acá viene el tema que hablan de la precisión diagnóstica de la técnica, ¿sí? La radiografía panorámica, esta radiografía fue tomada perfecta, o sea, no tiene ningún error ni de técnica ni de posicionamiento. Sin embargo, la precisión diagnóstica de esta técnica no es apta y no es útil para identificar una patología o una lesión en esa zona. ¿Por qué? Porque la radiografía panorámica tiene limitaciones. ¿Y cuáles son las limitaciones? Las limitaciones que tienen son la limitación del pasillo focal, la limitación de la calidad de la imagen, la del tipo de equipamiento, la de la morfología del paciente, posición del paciente y tiempo de exposición. Todas estas que ustedes observan acá son variables. Y la limitación que tiene el pasillo focal es que en la zona anterior es de 8 a 7 milímetros y en la zona posterior es de 15 milímetros. Por lo tanto, esas piezas dentarias que nosotros, supernumerarias que observábamos, se encontraban fuera del pasillo focal. Por lo tanto, si se veían con borrosidad o nitidez. Sin embargo, no se veían porque no se encontraban en el pasillo focal y realmente eran prácticamente imperceptibles. Luego tenemos la calidad de la imagen. La radiografía panorámica es una imagen de movimiento, ¿sí? Y tiene flobo-borrosidad. Fíjense, yo ahora voy a poner acá, yo puedo observar que el paciente tiene una imagen radiopaca borrosa, pero no puedo identificar qué es. Si bien puedo presumir
que fue el motivo que produjo la retención de estas dos piezas, yo hago la periapical y observen la definición y la nitidez, donde se puede ver claramente que esto es un odontoma, y esta es las dos piezas dentarias que están impactadas o retenidas por este odontoma. Fíjense la calidad de la panorámica y la calidad de la radiografía periapical. Esto se debe a que la radiografía panorámica es una imagen de movimiento y tiene flow o borrosidad y no me da el detalle fino que sí me da la periapical y me da la tomografía. Después, mecanismo de la adquisición. En este momento, y ya no tanto, tenemos la imagen convencional, que tenía más borrosidad que la imagen, la digital. Esta sería una digital directa y esta sería una digital indirecta. Si bien la imagen a través de las tres técnicas se fue mejorando, siempre va a ser una imagen que va a ser de movimiento y que va a tener borrosidad o flow. Por lo tanto, si yo quiero ver el detalle fino, no es la más indicada. Sí sirve para hacer un screening test y como indicativos y para poder hacer otras imágenes. Va a seguir siendo la imagen por excelencia más utilizada, pero tenemos que saber reconocer las limitaciones que tiene esta técnica. Los pacientes asimétricos, muchos no son aptos para colocar, los pacientes de clase 3, morfologías de las arcadas dentarias. Ustedes saben, cuando sacamos una radiografía panorámica, nosotros necesitamos enfrentar las arcadas dentarias y eso a veces, en el mismo plano vertical, eso a veces no es tan bien logrado debido a modificaciones, cambios morfológicos que tiene el paciente, lateral desviaciones en clase 3, y estructura ósea y tamaño. Bien. Y lógicamente, la radiografía panorámica no es en los casos, ya esto ha sido bastante resuelto, porque hoy en día las panorámicas que se entregan en todos los centros de diagnóstico y todo el mundo toma capacitación para obtener imágenes con una excelente posición. Sin embargo, a veces hay pacientes que no se pueden colocar muy bien en el equipo. ¿Por qué? Porque tienen un cuello corto, o porque tienen alguna limitación en la movilidad, o porque son muy obesos. Todas estas limitaciones hacen que nosotros, además de la limitación que tiene la radiografía desde el punto de vista de la precisión técnica, de la eficacia técnica, tengamos que contribuir y considerar a la posición que tuvo el paciente. Y a veces hay radiografías que nosotros la vemos y pero está muy mal, esto está muy mal de técnica, sin embargo no hemos podido ubicarla mejor debido a que el paciente tenía una limitación física, ¿sí? También recuerden que es una imagen que el paciente tiene que estar parado o sentado, no se puede tomar con el paciente acostado. Bien, entonces, ¿cuáles son todas las limitaciones que tienen la radiografía panorámica o las imágenes 2D para que nosotros prefiramos la tomografía? La magnificación, ¿sí? La magnificación porque tiene una distancia foco-objeto corta. La distancia no uniforme porque las mediciones en la radiografía panorámica, a menos que colocamos indicadores de magnificación, varía de acuerdo a la zona en la cual se realizó la medición. ¿Por qué? Porque la distancia foco-objeto no es uniforme en toda la extensión. También tenemos superposiciones de proyección, ¿sí? Y superposición anatómica, ¿sí? Porque son imágenes 2D. Errores de proyección debido a la divergencia de los rayos y a la posición del paciente, como ya lo vimos. Y además, la angulación del rayo en la radiografía panorámica es negativa, o sea, es de menos 15 grados, por lo tanto todas las estructuras se van a encontrar más superiores a lo que realmente están. La dificultad en la identificación anatómica por la superposición, el ancho vestíbulo lingualo-palatino que carece la radiografía, y la profundidad o 3D. Yo tengo unos cuantos años de recibida y, en honor a la verdad, tengo que decir que yo he realizado implantes no solamente con radiografía panorámica, sino también con periapicales. ¿Pero por qué fue esto? Porque no teníamos otra herramienta diagnóstica. Era lo que teníamos, y ustedes van a ver en los artículos antiguos, donde los primeros que salieron, donde decía que había que hacer la palpación del reborde, que había que pasar el dedo, y todo eso era válido para ese momento. Pero hoy en día tenemos herramientas superiores y además están al alcance de todo el mundo. Entonces, ¿cuándo elegimos una imagen 3D? Cuando necesitamos eliminar la superposición de las radiografías dimensionales, cuando se te requiere la tercera dimensión y cuando se requiere la habilidad del operador para interpretar. Esto nos ha sido útil durante mucho tiempo, muchos años, pero ahora tenemos herramientas nuevas
que no solamente afectan al diagnóstico, sino también a la planificación y el tratamiento, y tenemos que empezar a usarlas. Bien, ¿y qué es otra cosa que también me determina la precisión diagnóstica? La adquisición que nosotros realicemos. Vieron que tenemos variables anatómicas de acuerdo a la extensión del área que querramos estudiar. Y así, si yo, por ejemplo, quiero ver una resolución radicular, como es este caso, o quiero localizar conductos dentarios, conductos radiculares accesorios, voy a usar un FOB pequeño. El FOB pequeño es de 5 centímetros. Y a veces, yo hago la homología, por si hay alguno que escucha por primera vez esta técnica o no tiene mucho concepto de cómo es. ¿Qué significa un FOB pequeño? Que irradia, o sea que el área que voy a estudiar, equivale a 5 centímetros. ¿Y cómo serían 5 centímetros? Sería una periapical, el área de una periapical, ¿sí? Que lo haríamos en volumen, ¿sí? Entonces, si yo quiero ver hasta 3 piezas dentarias con definición y nitidez, voy a pedir un FOB pequeño. Si yo necesito hacer una rehabilitación con implantes en un maxilar o bimaxilar, voy a utilizar un FOB mediano o dentoalveolar y que te involucra hasta 2 arcadas, de 5 a 10 centímetros. Y si yo voy a hacer una cirugía ortognática, voy a usar un cráneo entero que sería más de 13 centímetros. ¿Sí? Entonces, FOB pequeño, FOB mediano, que sería un maxilar o 2 maxilares, y FOB grande sería maxilofacial. Entonces, dentario, dentoalveolar o maxilofacial. Y eso me determina el área a estudiar de acuerdo a la orden y a la indicación diagnóstica que me hayan realizado, que haya realizado el profesional, ¿sí? Eso es lo que a mí me determina cómo yo voy a calibrar el equipo. ¿Y cuál es la diferencia entre un FOB pequeño y un FOB grande? ¿Un área pequeña o un área grande? ¿Sí? A menor dosis limita la zona de interés, elevada resolución espacial y menor dispersión, ¿sí? ¿Y para qué la utilizo? Para ver fracturas dentarias, para evaluar la integridad del espacio periodontal, localización de morfología y dirección de conductos radiculares, y para piezas dentarias retenidas, ¿sí? O sea, si yo tengo que ver una pieza anquilosada, cuando yo quiero la gran resolución, el voxel más pequeño, el FOB más pequeño, voy a tener que utilizar el FOB pequeño. Si yo tengo que hacer una rehabilitación de implantología o tengo que hacer una cirugía ortognática, voy a usar mayor dosis, mayor va a ser el área anatómica, va a haber menor resolución comparada con la periapical, y se va a utilizar en cirugía ortognática, malformaciones, en patologías externas y en fracturas dentoesqueletales. Este es el FOB que utilizan los maxilofaciales para hacer el planeamiento de cirugía ortognática. Entonces, a mayor FOB, más extensa el área anatómica representada, mayor exposición y menor resolución de la imagen, ¿sí? Sin embargo, cuando yo estuve en Alemania, preguntaban, ¿no? Ellos preguntaron cuánto era la resolución que nosotros realmente queríamos para realizar, para colocar implantología. Y en realidad para implantología nosotros necesitamos ver las corticales y la calidad ósea. No hace falta ver tanto el detalle fino. También eso es lo que uno tiene que ver y evaluar cuando hace una imagen. ¿Tengo la información que necesito para realizar este tipo de terapéutica o no? Necesito más información. Y después, otro concepto que también afecta a la precisión y que tiene que ver con el FOB, nosotros si nos acercamos a la imagen que estamos ahora todos mirando en el ordenador, si nos acercamos vamos a ver que está constituida por un montón de puntitos que se denominan píxeles. Cuando nosotros tomamos una tomografía, esos píxeles los reconstruyen en voxel, es decir, que adquieren profundidad. Y esto es el concepto de voxel, que son cubos, ¿sí? Y es el menor corte, o sea, esto está determinado por la adquisición, y es la menor unidad en la cual nosotros vamos a poder realizar el corte. Y esto tiene que ver con la adquisición. Y el voxel tiene una forma cúbica, y eso es lo que permite que nosotros podamos hacer la orientación en los 3 sentidos del espacio y que siempre mida 1 a 1. Entonces el voxel es la menor unidad del examen volumétrico, es la unidad más pequeña tridimensional y
cada imagen tiene el mínimo grosor que lo determinó el voxel. Esta es una representación de cómo es la representación volumétrica del cráneo, ¿sí?, dentro de la matriz que está constituida por voxeles. Bien, tenemos dos tipos de resolución, que es la resolución espacial, que es la capacidad de reproducir el detalle fino, y la resolución de contraste, que es la capacidad de distinguir entre las diferentes tonalidades de grises. Bien, ¿qué es lo que me determina? Todo el mundo cree, y cuando preguntan que van a comprar un equipo, un tomógrafo, preguntan cuánto es el voxel, cuánto es el mínimo voxel que tiene. Y la resolución no está afectada solamente por el voxel, ¿sí? Estas son las características del ortofosis L3D, que tiene un voxel de 80 micrones, sino también por el ángulo de rotación, por la distancia foco-objeto, por el punto focal o la mancha focal efectiva, por el algoritmo que tenga para la reconstrucción del artefacto, ¿sí?, que ya lo vamos a ver, por el tiempo de escaneado, porque nosotros podemos tomar una imagen como High Definition o Low Definition, y también hay una función en algunos equipos que se llama Scout View, que ¿qué es lo que hace? Hace un escaneo con baja dosis, ¿sí? O sea, obtiene menor número de fotogramas. A mayor número de fotogramas, mayor resolución, ¿sí? Y el modo High Definition obtiene 800 proyecciones. El Standard Definition obtiene 400. Y esto es así, estas son todas constantes en todos los equipos, y estas son las variables que hacen a la resolución. No está constituido solamente por el voxel. El inconveniente de esta técnica, el inconveniente son los artefactos. Los artefactos son imágenes no reales causadas por restauraciones metálicas, como por ejemplo los implantes y los materiales de restauración endodónticos que nosotros utilizamos en odontología, que crean distorsión de las estructuras y se proyectan como líneas o bandas claras y oscuras, haciendo a veces muy difícil el diagnóstico. ¿Por qué? Ustedes observen, esto que ven acá serían restauraciones de endodoncia, ¿sí? Fíjense el artefacto que produce. Esto es sin el algoritmo que produce, digamos, el mejoramiento de esta imagen, ¿sí? En cambio aquí, aplicado el algoritmo, se mejora mucho más. Y esto es lo que te reduce el artefacto, esta tecnología. Bien, y acá es como se pueden ver, observen que estas son coronas metálicas, ¿sí? Fíjense el artefacto que hace. Y esto cuando está en la porción coronaria no es tan importante, pero cuando está en la porción radicular, que son implantes consecutivos, es un verdadero problema para poder realizar el diagnóstico en muchas ocasiones. Y observen que se ve en los tres cortes, en el corte axial, en el corte sagital y en el corte coronal. Bien. Es crítico y es muy importante la orientación de la cabeza del paciente. Es importante cuando lo colocamos dentro del equipo, pero después podemos arreglarlo. Sin embargo, yo siempre trato de decirle a los técnicos y a los profesionales que tratemos de evitar la mayor cantidad de pasos posteriores, ¿sí? Que el paciente tiene que ser bien colocado dentro del equipo, que hay que orientar bien los tres planos o ejes. Y esto no es solamente para la toma, sino también para cuando nosotros queramos hacer la navegación, tengamos que hacer nuestros cortes o querramos valorar alguna patología, ¿sí? O hacer algún tipo de medición. Entonces es importante que se orienten los tres planos del espacio, tanto para la adquisición como para el procesado. Porque como ya les dije, hay algunos pacientes que son difíciles de posicionar. Sin embargo, si el paciente no quedó bien posicionado o tiene algún problema, el software, esto es extensivo a todos los software, yo puedo reorientar, ¿no? Todos tienen esta función de poder reorientar el volumen. Esto yo lo giro y el paciente sube hacia arriba o hacia abajo, esto también, puedo girarlo y esto también. Entonces yo oriento los tres planos para que el paciente me quede alineado si es que esto no fue logrado con la técnica. Bien. Y a partir de la toma,
lo que voy a recibir va a ser una reconstrucción multiplanar que por defecto viene en estos tres cortes, ¿sí? En el corte coronal, que divide al paciente en anterior y posterior, en el corte axial, que divide al paciente en superior e inferior, y en el corte sagital, que va de derecho a izquierdo. Esto, a partir de estos cortes, se generan todos los otros cortes, ¿sí? A partir de esta reconstrucción de MPR, yo puedo generar todos los otros cortes que yo voy a utilizar. Y en odontología, el corte que utilizamos, porque estos cortes los médicos lo utilizan, ¿sí? Los médicos te hacen una navegación, ¿sí? Recorren todos los planos y luego van a la zona de interés. En cambio nosotros vamos directamente al corte curvo panorámico, que este es un importante error diagnóstico, porque lo primero que tenemos que hacer es hacer la navegación de todo el volumen para poder identificar lo anormal de lo anormal, que era uno de los objetivos, y luego ir al corte curvo panorámico. Y ustedes pueden observar que acá se ven piezas dentarias, ¿sí? Esto, si yo lo miro, digo, sí, es una panorámica, pero me faltan estructuras, porque esto es un corte, es 1 milímetro de un corte panorámico, ¿sí? Se denomina corte curvo panorámico y es con el que estamos más familiarizados, porque nosotros trabajamos con arcadas dentarias, ¿sí? Entonces yo acá, ustedes observen, esta línea continua naranja representa este corte, ¿sí? Observen que yo lo hice pasar exactamente por encima del conducto dental inferior, ¿sí? Es decir, este corte tiene 1 milímetro, ¿sí? Y esta imagen es representativa de este milímetro. Ahora, ¿qué pasa si yo este milímetro me corro un poquito para adelante o un poquito para atrás? Voy a tener 1 milímetro hacia vestibular y otro milímetro hacia lingual, ¿sí? Entonces, ahora voy a ver qué es lo que pasa. ¿Ven? Acá en azul lo hice un poquito más grotesco, más de 1 milímetro, porque 1 milímetro era muy, muy chiquitito y no se veía, entonces hice una línea un poco más gruesa. Fijen, esto es representativo. Observen que acá yo puedo ver una zona hipodensa, que no representa una patología, ¿sí? Sino que representa la fosa mentoniana, bilateral. Y acá, en la más inferior, el verde, yo desplacé el corte hacia lingual y observen que acá puedo ver la fosa sublingual, que no representa una patología. Este es un concepto muy importante en tomografía, saber dónde fue realizado el corte, qué orientación tiene y cuál es la limitación, ¿sí? de cada uno. Y no confundir esto o esta hipodensidad o esta hipodensidad con una patología que obedecen a características normales. ¿Por qué nosotros tenemos ese problema? Porque nosotros estamos y fuimos formados con imágenes 2D. Y esto para nosotros es un cambio en la visualización y la interpretación. Yo, como la mayoría de los que me está escuchando, no somos nativos informáticos. Nosotros no jugamos con jueguitos online, entonces esto nos cuesta un poco, pero es bastante fácil familiarizarse. Y acá tenemos el corte curvo. Este corte curvo panorámico es representativo de esta línea, ¿sí? Y estos cortes que vemos acá son estas líneas perpendiculares al corte curvo panorámico, ¿sí? Y acá en el volumen vemos la orientación del corte, ¿sí? Este concepto, esto y esto es fundamental para saber la orientación del corte. Yo para saber la orientación del corte lo chequeo en el volumen 3D. Y siempre tiene que ser perpendicular a... o sea, el corte curvo tiene que ser paralelo a las corticales vestibulares y linguales, y el corte transversal tiene que ser perpendicular al corte curvo panorámico. Es difícil explicarlo, pero es fácil la interpretación. La navegación, todo esto ¿con qué se logra?
se logra con el mouse. El mouse, lo único que tenemos que hacer, nosotros estamos acostumbrados a usar negatoscopio, a usar la lupa, a medir con regla, eso no existe más. Con la tomografía con BIM todo se realiza con una sola mano y con el mouse. El mouse y el scroll y los dos dedos. ¿Qué es lo que hacemos? Sí, pero ustedes me van a decir, doctora, ¿sabe qué pasa? Todos los softwares son distintos, los pacientes van por obra social a cualquier lado, al lugar donde la obra social le cubra la tomografía. ¿Cómo puedo hacer yo para manejar todos los software? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo tengo que hacer? A mí lo que me pasaba cuando yo abría primero las tomografías no entendía, porque yo movía el mouse y se movía el volumen, pero no se movía el volumen que yo quería mover. Entonces, ¿cómo se hace para saber cómo se guía un software? ¿Cuál es, digamos, el secreto? El desplazamiento por navegación tiene tres conceptos básicos. ¿Cuáles son? La línea de orientación, la ventana de orientación y la barra lateral. ¿Qué quiere decir esto? Yo cuando abro un software cualquiera puedo desplazarme por el volumen con una línea de orientación, con una ventana de orientación o con la barra lateral. Ninguno de los software que hay en el mercado escapa a esta premisa, ¿sí? Es decir, que yo puedo navegar por el volumen, realizar el corte que yo quiera y la medida que me haga falta con una de estas tres guías. Este software se desplaza por ventana de orientación. Si yo quiero ir de un lado al otro, yo utilizo la ventana de orientación. Entonces, yo me puedo desplazar, fíjense, que acá está en la zona de maxilar superior, del lado derecho, y esto lo veo en el corte panorámico, lo veo en este volumen, y también lo veo en las otras ventanas. En cambio, este software lo puedo desplazar por la línea de orientación, que sería esta, o por la ventana lateral. Si yo me desplazo de acá para acá, esto se va a desplazar, lo mismo que si yo me desplazo en esta línea. Me posiciono sobre la línea y lo desplazo, o me desplazo por la barra lateral. Y fíjense, o sea, acá está habilitada acá, pero si yo posiciono el cursor acá, se me va a habilitar acá la ventana lateral, y acá también la tengo habilitada. Bien, hasta ahora vimos todas las herramientas que utiliza el radiólogo, el odontólogo para realizar su informe, que sería la precisión diagnóstica. Ahora vamos a ver el nivel de la eficacia en el pensamiento diagnóstico. Y esto es que el profesional que realizó la indicación confirme o niegue un diagnóstico clínico previamente establecido, con el que él indicó la imagen, ¿no es cierto? Bien. Entonces, ¿con qué nos podemos encontrar en la imagen, en el volumen, en todas las radiografías? Pero en esta puntualmente más. Cuando nosotros vamos a hacer un informe, por esto le decía que lo primero que hay que hacer es la navegación en los tres planos del espacio, y hay que dejar el corte curvo panorámico para después, porque ahí vamos a encontrar tres cosas. Hallazgos generales de la imagen que tienen que ver con la cantidad de piezas dentarias ausentes, presentes, la calidad y la cantidad ósea, todo lo que respecta a la parte odontológica. Hallazgos radiológicos específicos o pertinentes a la indicación que motivó la tomografía, ¿sí? En este caso, alguna patología, pieza supernumeraria o piezas dentarias retenidas. Y hallazgos incidentales que se observan como que no tienen nada que ver con lo que le indicó, pero que sin embargo están presentes, ¿sí? Entonces, estas son las tres categorías de hallazgos radiográficos que podemos encontrar. Y realmente el hallazgo incidental, para mí y para todos los que nos encontramos, es este paciente que vino a realizarse una tomografía porque tenía que realizarse implantes en este sector y en este sector. Sin embargo, cuando hacemos el estudio nos encontramos con que el paciente tiene un quiste nasopalatino, que no fue el que motivó el estudio. Entonces, esto también debe ser informado. No hay que limitarse solamente al área de interés. También en este paciente que había concurrido, la indicación era estudio preimplantario zona 3,
Cuando hacemos el barrido, observen que justo quedó en el borde, ¿sí? Se observó un dentículo, ¿sí? Un dentículo. Estos son hallazgos incidentales que nada tienen que ver con el diagnóstico radiográfico. Y acá tenemos otro caso de este paciente que la indicación era valoración de los terceros molares, hice exactamente igual que el caso que les presenté. Sin embargo, en este hay una sospecha. Si yo observo, fíjense, acá yo observo dos imágenes radiopacas que no son ni la espina nasal anterior, ni la columna vertebral, ¿sí? Ni las vértebras cervicales, ni nada por el estilo. Entonces esto amerita que se investigue un poquito más. Y nos encontramos con que tiene dos piezas supernumerarias. En este caso, se vio en la radiografía, así, ven cómo se ve en la panorámica magnificado, porque se encuentra, si bien no se encuentra en el pasillo focal, sí se encuentra bastante próximo, y acá el rayo sufrió atenuación y me hace sospechar. Pero esta zona, todos sabemos que en la panorámica tiene la superposición de la columna, y es muy fácil pensar que puede ser superposición de columna. Sin embargo, no fue superposición de columna, y es un paciente que concurre a hacer un control, y nos encontramos con que tiene dos piezas supernumerarias. Se puede observar acá claramente en el corte 29 y 30, y acá también. Y acá también se puede ver la asociación que no tiene relación con el conducto nasopalatino. Eso también. Sin embargo, está bastante complicado para... Después, otro hallazgo incidental, este paciente, fíjense, quistes de retención mucosa, que son bastante comunes de ver, pero que también son hallazgos incidentales. O este paciente que concurrió porque tenía una lesión quística, después vamos a ver la panorámica, y acá nos encontramos con que además tenía un odontoma. Este fue el hallazgo incidental de este paciente, ¿sí? Bien, hallazgos radiológicos específicos o pertinentes a la motivación que indicó la tomografía. Bien, y ahora vamos a ver especialidad por especialidad cada uno. Voy a tratar de ser sintética porque son bastantes y ya hace bastante que estoy hablando. Sin embargo, no menos interesantes en endodoncia. Estos son algunos, son los que yo encontré del año 2014, pero sin embargo, si hay alguien que hace endodoncia, seguramente va a encontrar muchísimos más. Y los software, esto realmente, todas estas indicaciones se pueden realizar con el software nativo, es decir, el que trae el equipo, ¿sí? No con reconstrucción, con software de reconstrucción terciaria. Con los formatos DICOM, con el software nativo se puede realizar. Por ejemplo, este paciente... observen acá esta pieza dentaria bilateral, los dos 5 superiores, tanto el 15 como el 25, tienen taurodoncia y además de taurodoncia, dos conductos radiculares. Esto es un hallazgo, pero ¿qué hace? Este paciente vino a realizarse la tomografía porque tenía una parestesia. Cuando uno escucha parestesia, mi hijo me dijo, mamá, lo peor que le puede decir a un odontólogo es que se me durmió el labio o que no se me fue la anestesia. Y fíjense acá que la hipodensidad periapical produjo, esto se agudizó y produjo la parestesia debido a esta pieza dentaria. Y acá también tenemos otro caso de parestesia, donde esto es súper importante porque cuando nosotros realizamos la medición, tenemos que saber perfectamente la orientación del corte. Y siempre hay que tomar la distancia mínima al techo del conducto y descontar la cortical del techo del conducto, para que no pasen estas cosas, porque la orientación la da intraoperatorio, por eso es tan importante la utilización de guías quirúrgicas para la colocación de implantes, para realizar la comprensión. En endodoncia, acá también, fíjense, acá tienen la periapical, ¿sí? El paciente vino, acá había un aumento del espacio periodontal, había una radiolucidez no tan marcada, sin embargo, cuando realizamos la tomografía, esta hipodensidad retroradicular es imposible verla como una periapical.
Y esta radiolucidez periapical está altamente influenciada por la angulación del rayo en la incidencia. Sin embargo, con esta técnica nosotros podemos saber perfectamente que esta pieza tiene un conducto lateral y además está altamente afectada para poder realizar la endodoncia, además que se puede hacer diferentes cortes para saber a qué nivel se encuentra ese conducto. Luego tenemos acá otra periapical, ¿no? Todo esto siempre hablando de las limitaciones de 2D. Cuando se requiere la tercera dimensión, el paciente tenía sintomatología en esta pieza, en la pieza 21, le realizamos la tomografía y nos encontramos con que tiene una fractura dentaria, que en la imagen 2D no se veía. Bien, fractura o subluxación radicular. Esto también es otra indicación. Pueden observar acá claramente la fractura de la pieza 21 y la subluxación, ¿sí? Y de la pieza 22. Bien, reabsorciones dentinarias también. Reabsorción dentinaria interna, perfectamente diagnosticable, se puede valorar perfectamente, además del ensanchamiento del espacio periodontal y de la hipodensidad periapical que tiene, y observen también cómo se puede observar la relación con el conducto nasopalatino. Esta paciente concurrió porque le habían realizado un conducto y ella se quejaba de que sentía mucho olor de la pasta, mucho gusto a pasta, y bueno, se le realizó la tomografía y observen la sobreobturación, ¿sí? Y en este corte, observen que este es un corte coronal, se observa perfectamente que la sobreobturación es del canino. Acá en los cortes transversales se veía la pasta, pero no se veía la vía de acceso, y en la zona anterior a veces es muy útil usar el corte coronal, como es en este caso, esta la puse para mostrar el corte coronal. En ortodoncia súper importante, no es que yo tengo mi corazoncito en la ortodoncia, pero sí, en ortodoncia es muy útil porque nos da la valoración 3D de la pieza dentaria retenida, la ubicación de la pieza dentaria, la orientación y la información, si la pieza está anquilosada. Además se puede hacer cefalometría 3D para la cirugía ortognática, el planeamiento quirúrgico. Hay software que hacen estos que son súper útiles y hoy en día los está usando todo el mundo porque la tecnología revolucionó la odontología. El Convin revolucionó porque cambió, como les dije al principio, no solamente el diagnóstico, sino la planificación y el tratamiento. Y además, tener el paciente en el ordenador sin que esté el paciente. Siempre eso es una gran ventaja. Evaluación de las piezas dentarias retenidas. Observen estas dos piezas dentarias retenidas, que se pueden apreciar claramente, pero yo en el volumen 3D puedo ver perfectamente la orientación y la relación con las piezas adyacentes, ¿sí? Para saber dónde debo pegar el braque y hasta dónde tengo que hacer la fuerza, dónde tengo que hacer el anclaje. Y acá observamos también las relaciones que tienen con las piezas dentarias adyacentes, para no hacer tracciones que ejerzan fuerzas nocivas sobre piezas adyacentes. Además de que uno puede ver las piezas supernumeraria y localizar. Reabsorciones radiculares. Reabsorción radicular, esto tiene que estar documentado antes de iniciar el tratamiento ortodoncia. Siempre un consejo que doy a todos los alumnos que hacen la especialidad de ortodoncia, que hacer una ortodoncia sin haber hecho los estudios adecuados, acordes, es como tirarse a la pileta sin saber, hacer un clavado en una pileta sin saber la profundidad de la pileta, ¿no? Este caso es un paciente que iniciaba un tratamiento y observen la reabsorción que tenía de esos incisivos laterales.
uno tiene que tener muy bien documentado esto, no solamente con panorámica, sino con tomografía, porque el pronóstico de este caso es muy malo. Igual que esta, angulación y morfología ósea, dentaria y peridentaria. Fíjense, esta pieza, ¿sí?, que tenía una alteración del desarrollo de la forma, además de las dos piezas supernumerarias, y acá tenemos la tomografía, observen, ¿no?, la forma que tiene, que parecería que fuera una fusión entre un supernumerario y el incisivo central, porque no tiene incisivo central. Este sería las veces el incisivo central, ¿sí? Observen cómo se ve, ¿no?, la morfología, y esto también tiene que estar bien documentado y hablado antes de iniciar un tratamiento de ortodoncia, cuál es la finalidad, qué vamos a hacer con esta pieza dentaria, ¿no? Y si el paciente no quiere hacer la extracción, porque ustedes saben ahora que los tratamientos son consensuados con los pacientes, el consentimiento informado es súper importante, pero para tener el consentimiento informado nosotros tenemos que tener todas las herramientas para mostrárselas al paciente y que el paciente comprenda, porque el paciente no sabe de odontología. Nosotros somos los que tenemos que graficar y explicarles. Esta es una herramienta excelente para poder explicarle al paciente, para motivarlo y decir lo que uno va a realizar. En este caso también pieza supernumeraria, si bien no hace a la valoración de la ortodoncia, porque acá el paciente concurrió por los caninos, pero esto hace al diagnóstico. Apareció en la teleradiografía y hay que tratarlo. Y ahí se ve, observen la ubicación, la orientación que tiene, prácticamente sale por la espina nasal anterior. ¿Sí? Bien. Y después, ahora también quiero agregar esto, porque está muy de moda, y me parece bárbaro, la utilización de las placas como tratamiento de ortodoncia, ¿no? En vez de colocar la ortodoncia, colocamos las placas. Hay que hacer una valoración de las corticales antes de hacer el tratamiento. Y acá hay una discusión entre dosis, tratamiento, riesgos y beneficios, ¿no? Que no es el motivo, pero yo acá hice un corte de incisivo superior para que ustedes vean lo que es la cortical alveolar y observen ahí la zona apical cómo es la implantación dentaria. Esto sería el canino. Esto sería de premolar, observen que acá en los premolares tenemos bastante margen para poder desplazar las piezas dentarias. O ahora que se utiliza tanto la ortodoncia en los adultos, poder hacer una valoración de realmente si esas piezas dentarias, si están en condiciones normales para recibir un tratamiento de ortodoncia. Los pacientes no se quieren colocar los brackets, sin embargo, la moda, y nosotros tenemos que tomar todos los recaudos cuando hacemos nuestro tratamiento. Yo pienso que la tomografía es necesaria si vamos a hacer tratamiento de ortodoncia para saber los movimientos y los desplazamientos dentarios que vamos a hacer y qué efectos pueden tener sobre las estructuras de soporte. Si no, después los periodoncistas dicen que los ortodoncistas dejamos las piezas dentarias fuera de las tablas. Y a veces los pacientes ya vienen, no hace falta poner ningún bracket para saber que los dientes están fuera de la tabla, pero bueno, hay que tener herramientas para comprobarlas. Este paciente, la doctora se quejaba y ella me decía que no sabía por qué no podía orientar correctamente la pieza 23, que por más que ella lograba el espacio poroclusal entre el central y el lateral, no lograba inclinar la raíz y no se preguntaba. Pero esta es una de las primeras tomografías que hice y bueno, dije, vamos a hacer la tomografía, a ver cuánto, para colocar el implante, ¿no? A ver cuánto tiene. Y con sorpresa, cuando realizo la tomografía, encuentro, esta es una tomografía muy viejita, que tenía un resto radicular de una pieza primaria, que no se veía clínicamente. Sin embargo, estaba, y era lo que producía que no pudiera orientar. Por eso también es importante hacer la tomografía. Cada profesional tendrá su criterio, yo hablo del riesgo-beneficio de realizarla o no realizarla. En este caso, las reabsorciones radiculares, que también tienen que estar bien documentadas al iniciar el tratamiento de ortodoncia, observen acá la reabsorción radicular que tiene por la presencia del canino en la pieza 24. Y acá tenemos, esto no es un detalle menor, tenemos ahora nosotros la permeabilidad de la vía aérea. Yo siempre digo que la permeabilidad de la vía aérea puede estar alterada por la hipertrofia del cornete,
por amígdalas adenoideas o amígdalas palatinas, ¿no? Y en este caso, fíjense, acá se observa una hipertrofia de cornete a causa de tejido blando. Observen el contralateral, ¿no? Cuando hablamos de, vamos a hacer la ortodoncia, buscar la causa, por qué el paciente respira por la boca o respira mal, o qué problema tiene, siempre hay que buscar el origen. Y observen cómo nosotros acá, sin ir al otorrino y sin hacer interconsulta, podemos ver esta hipertrofia de cornete a causa de tejido blando. En cirugía, como ya dije, se utiliza el FOB grande si es una cirugía ortognática, y después, de acuerdo al traumatismo, al tipo de diagnóstico presuntivo, se pueden usar otros, el FOB mediano o el FOB pequeño. En este caso, por ejemplo, para localización de cuerpos extraños, fíjense, acá tenemos el paciente, este caso no me acuerdo si vino, porque se iba a hacer un implante acá o porque uno de los dos fue hallazgo incidental, pero no me acuerdo cuál de los dos. Sin embargo, yo realicé los cortes para la pieza, o sea, para el implante en seno, ¿sí? Observen acá, se ve perfectamente cuál fue la vía de acceso, y también la patología que tenía en el incisivo, donde se puede ver claramente la extensión y la limitación de la lesión y el efecto que causa en los bordes y el contenido. Y este paciente vino para realizarse implantes, o sea, el estudio. Yo sé que ustedes ven las radiografías y deben decir, este paciente hay que hacerle de todo. Pero bueno, este paciente, en la indicación decía que había que hacerle una tomografía para colocar implante en la zona de 21, de 11 y 12. Cuando le hacemos la tomografía, nos encontramos que tenía una patología. Ustedes ven que esta es la pieza, es una pieza, no es el área en cuestión, pero bueno, uno hizo el FOB pequeño anterior y nos encontramos que tenía una lesión ósea en la zona del 2.1 y el 2.2. ¿Sí? Fíjense, esta es el que había indicado, el motivo del diagnóstico. Y esta es la pieza adyacente. Fíjense que del corte 9 al corte 16. O sea, el paciente tenía una patología, un hallazgo incidental. Después, ameloblastoma. Observen acá como las características de la lesión, cómo se puede ver claramente la extensión, los efectos sobre las corticales, el contenido, si es perforado, el desplazamiento de las piezas dentarias, el desplazamiento del conducto, y se puede ver el volumen 3D, hermoso, hermoso, donde se puede ver la lesión. Después también relación con el conducto dentario inferior. Fíjense que en la radiografía panorámica, particularmente en esta, que fue la que elegí, observen que parecería que tanto del lado derecho como del lado izquierdo, la pieza dentaria estaría en relación con el conducto dentario inferior. Sin embargo, cuando hacemos el corte tomográfico, se observa en el volumen que la porción radicular de la pieza está por lingual, y observe dónde está el conducto dentario. ¿Ven? Y no tiene relación. No tiene relación porque está corticado, no hay relación con el conducto dentario. Sin embargo, el problema acá, cuando uno hace la fuerza, tiene que tener cuidado porque fíjense que es muy delgada la cortical que tiene por lingual. O sea, nunca está de más, siempre aporta. Y después, conducto retromolar, que en base a la verdad y a la experiencia, hay muchos más de lo que yo consideraba. Y el problema del conducto retromolar tiene que ver con el calibre que tenga, ¿sí? O sea, si tiene un calibre considerable, hay que considerarlo y hay que informarlo siempre. Fíjense el conducto retromolar acá, ¿sí? Cómo se puede ver claramente, y justo está en la zona de los 8. Esta es la panorámica, donde el motivo de la consulta era esta lesión, el motivo que indicó la tomografía era esta lesión, y acá tiene otra lesión, y este es el hallazgo incidental de este paciente. Y acá tenemos la lesión, y además este paciente también tenía un conducto retromolar, acá se ve, y esta es las características de la lesión. Fíjense que yo acá realicé otro corte, no realicé el corte curvo panorámico.
Por eso es tan importante poder manejar el software y orientar el volumen de acuerdo a los requerimientos del diagnóstico. Y acá tiene una lesión asociada a la pieza 48 y la otra lesión en el cuerpo de la mandíbula. Después la presencia de antrolitos. Esto también es un hallazgo incidental, ¿sí? Que son calcificaciones intrasinusales, que también son hallazgos, y esto es para poder realizar exodoncia de piezas dentarias retenidas, ¿sí? Para saber la vía de abordaje más apropiada y cuál es la pieza indicada para poder realizar. Fíjense que este es el incisivo central, este es el lateral y este es el canino, y esta que está acá es una pieza supernumeraria, que es la que produjo la retención. La extensión y localización de patologías. Y también se usa, vieron que yo les dije que tienen el combin de aplicaciones médicas, se puede hacer hueso temporal y para oído. Y esto es lo que ven en los oídos. Yo no voy a entrar en este tema, voy a mostrar algunas imágenes, pero para que sepan que pueden pedir una tomografía de oído, tiene otro corte, otra orientación, pero los otorrinos dicen que la imagen es excelente. Hay que cambiar la posición del paciente dentro del equipo, pero cualquier tomógrafo con aplicación odontológica lo puede realizar perfectamente. Y bueno, el ATM, donde podemos ver la morfología y la integridad de las corticales y la relación del cóndilo en la cavidad, en apertura y en cierre. Y lo dejé para lo último porque es para lo que fue creado y con lo que todo el mundo está más familiarizado, para ver la evaluación de la zona receptora de implante, porque si yo en este paciente hubiera hecho la palpación como la hacía antes, aparte de que tiene una pieza dentaria retenida, observen el trabeculado óseo anormal, característico como vidrio esmerilado, para colocar el implante, además que tiene la pieza dentaria retenida. Acá tenemos una displasia fibrosa, y además, fíjense, el cambio de la morfología, ¿no? Y la extensión que tiene, que parece, o sea, en la tomografía es mucho más de lo que se ve en la radiografía panorámica, mucho más. Después, evaluación de la morfología de la raíz y la patología asociada a la extracción, si vamos a hacer implantología inmediata, donde acá hay que medir el hueso disponible y también hay que medir la profundidad del remanente dentario. Después, la ubicación de estructuras anatómicas relevantes y su relación con la colocación del implante, ¿sí? Donde hay que evaluar el conducto dentario inferior, el agujero mentoniano, ¿sí? Y la morfología y la dirección, y la orientación del corte fundamental. Y acá, ubicación de estructuras relevantes. En este caso, este paciente tenía el conducto dentario inferior prácticamente a nivel del reborde. Fíjense, observen acá donde tenemos el conducto dentario inferior. Y también las variantes anatómicas. Como ya les dije, el conducto retromolar. En este caso, con sorpresa, cuando hicimos esta tomografía, el paciente tenía el conducto mentoniano y tenía un conducto accesorio, que generalmente son más inferiores y posteriores que el conducto mentoniano, pero los hay de todas maneras, ¿sí? Como hay conductos accesorios linguales y vestibulares, ¿sí? Y acá tienen el corte de este paciente. Fíjense que acá tenía un conducto accesorio y acá tenía el conducto mentoniano, el agujero mentoniano. Y de este lado lo mismo. Acá tenía el agujero mentoniano, el mentoniano, y acá tenía el accesorio. Y si no hacemos la tomografía, esto no se ve. El conducto nasopalatino y la relación con las piezas dentarias o la zona dadora de implante es un conducto bastante importante. El seno maxilar, el remanente óseo, la altura y el ancho del reborde alveolar residual, y también valoración de injertos. En este caso, para hacer la valoración del injerto y poder realizar las mediciones acordes para poder hacer la rehabilitación. Y la morfología del reborde alveolar residual, que esto, en esta panorámica parece que el paciente tiene un montón,
y que no va a hacer falta hacer una tomografía. Sin embargo, cuando realizamos la tomografía, si bien en la zona posterior, ¿sí? Acá estamos en el corte 9, ¿sí? En el corte 12, pero cuando venimos al corte 24, encontramos que tenemos muy poquito y que van a ser necesarias otras técnicas para poder rehabilitar a este paciente. Y esto uno puede predecirlo, prevenirlo y planearlo solamente con una tomografía previa. ¿Sí? Bueno, quiste nasopalatino, también igual que conducto retromolar, varias sorpresas me he llevado, asintomáticos, porque el quiste nasopalatino generalmente da manifestación cuando se infecta. Y bueno, morfología, extensión, localización y relación del conducto dentario inferior. Y para esto voy a hacer un hincapié en lo que es la orientación del corte y la medición, ¿sí? El corte siempre tiene que ser ortogonal y no tiene que ser inclinado, porque acá me va a medir más. Y en esta zona, cuando estamos hablando de conducto dentario inferior, hay zonas que son críticas. Y siempre en la medición hay que descontar el techo del conducto. Y hay que hacer bien la orientación del corte. Fíjense, acá esta orientación del corte, el volumen, sirve para ver la orientación del corte con la que hizo la orientación del corte el que realizó la medición. Ya tenemos la pieza dentaria, esto que ven acá es la orientación del corte y observen cómo se realiza la medición. En este caso yo siempre mido reborde alveolar residual al techo del conducto y además también mido la distancia de la fosa amiloidea. ¿Por qué? Porque si la angulación está mal, caemos en la fosa submaxilar. Y estos son detalles que hay que tener en cuenta a la hora de realizar las mediciones. La orientación del corte es fundamental, si bien ustedes, todos los radiólogos sabemos, pero es muy importante que el odontólogo sepa cómo se comprueba la orientación del corte y se comprueba en la orientación 3D, y además también en este caso, este corte fue realizado paralelo a esta pieza dentaria. Cuando la pieza dentaria tiene una implantación normal, el corte debe ser hecho paralelo a la pieza dentaria. Bien, y acá es la eficacia terapéutica, que esto es lo que yo decía que está de moda, pero en realidad vino a beneficiar la profesión y a beneficiar la atención de los pacientes porque conduce a un cambio en el manejo del tratamiento del paciente. Y esto se hace a través de los datos DICOM, que yo les dije, si ustedes iban a usar un software de reconstrucción primaria para hacer una guía quirúrgica o para hacer placas neuromio-relajantes o para hacer guías de ortodoncia, o sea, placas de ortodoncia como terapéutica. Hay diferentes software, yo acá puse varios de los que hay en el mercado, hay muchísimos más porque se pueden hacer todo tipo de... Al tener el paciente virtualmente en el ordenador, aplicas un software, haces el tratamiento. ¿Y eso qué hace? Te acorta el tiempo en el sillón, ¿sí? El tiempo que vos tardás haciendo el tratamiento, porque vos ya lo hiciste virtualmente y ya sabés con cuáles son las dificultades con las que te vas a encontrar. Para eso necesitamos que los datos de la tomografía sean almacenados en forma DICOM, que es un formato universal, que significa Digital Imaging and Communication in Medicine, y que se utilizan, y todos los software tienen esa opción de enviar en formato DICOM. Y además, también están en el visualizador. En cirugía ortognática utilizan esto para hacer las guías quirúrgicas, no solamente en cirugía ortognática, sino para hacer rehabilitaciones. Y otra gran ventaja que tiene es que uno puede imprimir el volumen haciéndolo en formato STL. Yo lo que hago una sustracción de este volumen, lo almaceno en formato STL y puedo dar, por ejemplo, un curso de implantología y todos los profesionales que hacen el curso tienen el mismo volumen, ¿sí? Para eso yo almacené la tomografía en formato STL, igual ahora esto están, las impresiones que se realizan también lo utilizan, ya no es algo tan novedoso, pero bueno, la tomografía puede ser almacenada en STL. También podemos calcular el volumen de la vía aérea, esto en ortodoncia, el software de reconstrucción terciaria lo trae, el CELIS, se puede calcular antes y después del tratamiento, o después de la cirugía ortognática, se puede calcular el volumen, la zona de mayor estrechez, a propósito de lo que les decía de los cornetes también, es una utilidad. Y bueno, lo que
lo que ha iniciado toda esta revolución ha sido la implantología guiada. Voy a hablar muy someramente porque da el tema, y que es que el software, el hardware de la tomografía computada de Ascónico permite a los cirujanos realizar rehabilitación implanto soportada, predeciblemente impulsada con exactitud clínica adecuada y para evitar estos errores, ¿sí? El flapless, si no es con cirugía guiada, no lo hagan, ¿sí? Porque el paciente esto está perfectamente inmóvil, porque fue colocado transcortical, pero no está intraóseo. ¿Cuáles son las ventajas? Disminución de errores quirúrgicos, resultados protéticos superiores, mejor función y estética, reducción del dolor y edema postoperatorio, cirugía en menor tiempo y reducción de las necesidades de aumento óseo y elevación de senos. Y esto es lo que es la planificación virtual sobre la tomografía, para que de esto ha habido muchísimos cursos estos días, realmente no voy a hacer hincapié en esto, y ahí tienen la guía quirúrgica y algunas citas. Estas diapositivas son gentileza del doctor Darío Míguez. Y el nivel 5, resultados para el paciente, es más beneficioso al paciente hacer una tomografía con BIM que una tomografía múltiple ELISA. Y los resultados son superiores, además, porque a lo que a nosotros nos interesa es la calidad ósea y las estructuras óseas que se ven mejor con con BIM que con la múltiple ELISA. Y el beneficio para el paciente es la dosis, y siempre pongo esta diapositiva del paisaje. ¿Por qué? Porque dosis recibimos todos los días, y la pregunta es, ¿cuánto es la dosis que recibimos en forma diaria, sin someternos a ningún tipo de radiografías? Además de toda la dosis de radiación que recibimos en los aeropuertos, cuando subimos un avión, simplemente la dosis que recibimos por día, solamente por salir de nuestras casas, ahora que no la estamos recibiendo. Bien, la dosis que se recibe por día es de entre 6 y 8 microsievert de acuerdo a el área donde vivamos. La unidad de microsievert es esta, ¿no? Entonces sería de 6 a 8 microsievert es la radiación que recibimos en forma natural, sin haberse realizado ningún tipo de radiografía. En cambio, si nosotros nos sacamos una periapical, la dosis absorbida es de 10 microsievert. Pero ustedes acá observarán que tienen 10 microsievert, 4,2 y 7,9. ¿Por qué está esta diferencia? Esta diferencia está porque esta es la dosis que recibimos con las radiografías convencionales tomadas con películas con líquidos, ¿sí? Las películas antiguas. Esta es la dosis que recibimos, 4,2 microsievert, con la imagen digital. Esto es radiovisiografía. Es el sensor que viene con un cable y que se coloca a la computadora. Y esta es la dosis que se recibe por una periapical tomada con placas de fósforos, que es el sistema de radiografía digital indirecta. Para la panorámica es exactamente lo mismo. Para una panorámica convencional, que ya casi no hay en el mercado, 26 microsievert. En cambio, para una con sistema directo es 4,7 microsievert, y para sistema indirecto es de 14,9 microsievert. Observen que los sistemas digitales, ambos son inferiores a lo que es convencional, porque hay una conciencia de que hay que disminuir la dosis para el paciente, y además la información que se obtiene es superior, o sea que acá sí hay un beneficio para el paciente. En cambio, con la tomografía médica, este artículo es del año 1995, en el cual no se habían agregado algunas zonas, pero yo lo sigo tomando porque para maxilar inferior es 761 microsievert y para maxilar superior 104 microsievert, ¿sí? En cambio, con la tomografía múltiple slice, la tomografía de CONBIN, la tomografía que estamos utilizando, va a variar la dosis, como le dije, a mayor dosis, a mayor FOB, más área anatómica y mayor dosis. Y este artículo lo dividió en adultos y en niños. Para un FOB grande, en un adulto, es de 212 microsievert, y en un niño es de 175 microsievert. En cambio, para un FOB pequeño, en un adulto es de 84 microsievert, y en un niño es de 103 microsievert. Siempre la radiografía debe ser indicada cuando la examinación clínica lo requiere, porque yo estoy obteniendo un beneficio diagnóstico de esa imagen. Ustedes observaron todos los hallazgos incidentales, toda la información que te da la tomografía,
que mejora el diagnóstico y mejora la terapéutica del paciente. Por lo tanto, siempre se obtiene un beneficio diagnóstico de las imágenes con tomografía. Y hay que demostrar que el beneficio para el paciente supera los riesgos. Mayor información, evita errores, previene complicaciones, acorta los tiempos quirúrgicos, mejora los resultados, motiva al paciente y mejora la imagen del profesional. Fíjense en estos casos cómo es la diferencia, ¿no? Mejora los resultados. ¿Y cuál es la dificultad? ¿Cuál es la única dificultad que tiene esto? La dificultad que tiene es que podamos manejar el software y familiarizarse con esa imagen. Y el nivel 6 es el costo-beneficio para la población. Acá tienen que ver las políticas económicas y de atención, de que las políticas de atención en salud responsables de asignar los recursos a las atenciones médicas. Siempre es útil poder, mayor información mejora los resultados y mejora el tratamiento del paciente y por lo tanto evita complicaciones. Y esto también es un beneficio para los recursos. La única dificultad que tiene es el manejo del software, es poder cambiar de la imagen estática a la imagen dinámica y ayornarse a los nuevos sistemas que hay terapéuticos de planeamiento y de terapéutica para los pacientes y aprovecharlos para mejorarnos profesionalmente. Cambiar de la imagen estática a la dinámica. Y otra dificultad es saber orientar bien el volumen de la cabeza del paciente en el software, para no incurrir en errores diagnósticos. Las ventajas que tiene contribuyen al diagnóstico diferencial, como ya lo hemos visto, influir en las decisiones sobre la terapéutica del paciente, aumentar las posibilidades de resultados favorables del tratamiento, mantener un costo-beneficio favorable, porque al tener más información, yo puedo mejorar mi terapéutica, mi pronóstico y acortar los tiempos quirúrgicos también, y además contribuye a la investigación en la toma de decisiones.